personaje, lógicamente, de una mujer en la Biblia que podemos admirarlo, mas no debemos adorarlo. Yo creo que ya sabéis más o menos por qué parte voy. Podemos sacar muy buen ejemplo de ella y aplicarlo a nuestras vidas, más no utilizarlo como mediador o como mediadora entre Dios y los hombres. Algunos ya sabrán de quién estoy hablando y efectivamente quiero hablar en esta mañana de María. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es María la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Es la madre de la persona del Señor Jesucristo, lo que físicamente era el Señor Jesucristo. Es ella, la madre de aquel hombre que vino a morir por ti y por mí, por nuestros pecados en la cruz. Muchos dicen, claro, es que era Dios, soportó todo lo que tuvo que soportar. Si tú te centras en investigar más profundamente la vida del Señor Jesús, el nacimiento, su juventud, hasta la pasión y muerte y resurrección, te darás cuenta que fue una persona, tal cual, como tú y como yo. De hecho, esos versículos preciosos que dice que no se despojó del ser igual a Dios. Es decir, no fue igual a Dios, sino que se fue como persona. De hecho, yo siempre he creído, el Señor Jesús ha sido Dios. Yo nunca he dudado de la deidad de Dios, de la deidad del Señor Jesucristo, estando en la tierra. Él tenía pleno poder como Dios, pero nunca vemos que lo haya usado. Es como si un niño viene y te pega un puntapié en la espinilla. Eso duele, ¿verdad? Entonces tú sacas y le pegas una patada. No, enseguida tú te agachas a su nivel y le dices, cariño, no me pegues, que eso me duele. Porque es tu hijo, ese niño, y lo amas. Más o menos, eso es un ejemplo muy pobre de lo que hizo el Señor Jesucristo en cuanto a nuestra salvación. Pero vamos a ver un poco de su madre, tratándose hoy del Día de la Madre, lógicamente. Vamos a ver lo que pasó un día en su vida. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículos 26 al 38. Vamos a estar leyendo allí. Lucas 1, 26 al 38. Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Los únicos datos que tenemos auténticos nos provienen de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Nos dice que 6 meses después de la concepción de Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una virgen que se llamaba María. Ella vivía en Nazaret, en una población de Galilea, y estaba prometida con un carpintero, que su nombre era José, y era descendiente directo de David. Quiero hacer un paréntesis aquí porque se me vino un tema a la cabeza y es que tenemos que aclararlo rápidamente en un paréntesis. El tema de hablar en lenguas angelicales. Hay iglesias, congregaciones que les gusta hablar en lenguas porque son lenguas angelicales. Esta es una de tantas pruebas de que los ángeles no hablan lenguas como suele, hablan lenguas que entendían las personas. Si tú investigas en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, no vas a encontrar absolutamente en ninguna parte que se haya aparecido un ángel y haya hablado en lenguas angelicales. Siempre donde hay un tema que se apareció un ángel a alguien, les está hablando en el idioma que ellos entienden. Imagínate tú aquí el ángel Gabriel bajando, descendiendo y hablando a María y diciéndole y María se quedaría y ¿qué dice? Entonces siempre dicen es que hay que hablar lenguas angelicales. Lenguas angelicales, los ángeles cuando hablaban a las personas siempre hablaban en el idioma que ellos entendían. Yo creo que cierro paréntesis. No podemos hablar más de esto. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, dicen los versículos 26 y 27. En ese entonces de la historia bíblica, el desposorio era considerado entonces como un contrato mucho más vinculante que hoy en día el compromiso. Eso cuando veis en esos vídeos espectaculares que el novio se le arrodilla, ¿me entiendes por qué se le arrodilla? Yo creo que por eso quedan mal acostumbradas las mujeres, quieren que nos arrodillemos. Bueno, eso es otro tema. Está comprometiéndose con esa mujer y por eso le da un anillo que se llama anillo de y se lo pone en su dedo para que como significado de que está comprometida con ese hombre y ese hombre está comprometido con esa mujer. No es una simple novia, es una noviecita que me conseguí o ¿cómo dicen hoy día? Un ligue. No, es su prometida. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos esperando un tiempo porque ya tenemos fecha para casarnos, para hacer un matrimonio y conformar una familia. Pues si hoy en día eso es un compromiso, en ese entonces no se podía disolver mediante nada. Simplemente solo se podía disolver mediante un documento legal similar al del divorcio. En ese entonces de la historia. Tristemente el mundo ha evolucionado a mal. Hoy en día simplemente, sí, yo sé que te di el anillo de compromiso, pero ya se acabó esto, devuelven el anillo. Lo primero que dicen, hay que recuperar la pasta que has invertido. Tristemente, hoy en día el matrimonio se ve más como un negocio que como lo que realmente es. Que Dios une a una pareja para formar una nueva familia. El ángel Gabriel anunció a María que ella era objeto del favor divino, que tendría un hijo al que le llamaría Jesús. Y siguió afirmando que sería grande y que sería llamado Hijo del Altísimo. En ningún momento dice que sería Dios, sino que sería llamado Hijo de Dios. Aunque fuese Dios. Es un poco a veces complicado entenderlo, pero es así. La deidad del Señor Jesucristo no tenemos que ponerla en duda nunca, porque el Señor Jesucristo fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Se personó en un hombre que fue el Señor Jesucristo y de esa manera pues
cumplió lo que tenía que cumplir aquí en la tierra. De hecho, hay muchas pruebas de que fue una persona como tú y como yo. De hecho, sufrió mucho más que cualquiera de los que estamos aquí y de los que me escuchan. Murió como todos murieron, pero solamente resucitó como solo él resucitó. Me diría, no, pero es que él resucitó a la niña, él resucitó a Lázaro y a muchas personas más. Sí, claro que sí, resucitaron, pero a determinado tiempo cada uno, ley de vida, murió. El único que resucitó y está hoy en día sentado a la diestra del Padre ha sido el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y de eso depende toda nuestra fe. De eso depende el que creamos en el Señor de la manera como es. El ángel se dirigió a María como una mujer muy favorecida, dice el versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, llena eres de gracia. En ninguna parte dice eso, dice, salve, muy favorecida. Vosotros no creéis en María. No, a mí me han dicho muchas veces los que los se dicen llamar marianos. Es que yo soy muy mariano. Pero ¿cómo dices que no creemos en María? Claro que creemos en María. Si María ha sido la madre del Señor Jesucristo, ¿cómo no vamos a creer en María? Otra cosa es que la adoremos o que la usemos como intermediaria para llegar al Padre, cuando realmente la misma palabra de Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y el nombre de María no lo veo por ningún lado de estos versículos, sino simplemente el Señor Jesucristo. El ángel, también tenemos que tener en cuenta, no adoró a María, ni oró a ella, sencillamente la saludó. Le dijo, salve, muy favorecida. Un poco el tema de José, el que iba a ser su esposo, era un hombre justo, y al ver el estado de María, pues lógicamente sospechó naturalmente que le había sido infiel. Es algo humanamente pensando lógico, y decidió repudiarla, pero repudiarla secretamente, sin causar ningún escándalo público, porque ya sabemos que a las mujeres que acusaban de adúlteras, lo que les pasaba. Él decidió mejor retirarse calmadamente y en secreto para no hacerle ningún daño a ella. Al revelarle un ángel la razón, pues él fue obediente a las instrucciones de Dios, de parte de ese ángel, en cuanto a su esposa. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, y ahora quedarás mudo. Ah, no, perdona, este fue en... Es que estoy en el versículo que no es. Se me ha perdido el... Ah, es que estoy en Lucas. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, y pensando él en esto, en lo que decíamos, vamos a leer desde el 18 para tenerlo más claro. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y versículo 20, del que hablamos, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vale la pena resaltar también que cuando el ángel dice, él salvará a su pueblo, se les olvida que dijo de sus pecados. Y se creían que el Señor Jesucristo iba a ser un guerrero, que iba por medio de la fuerza, por medio de la guerra, acabar con todo el gobierno que había en ese momento, que era muy poderoso, y liberar a su pueblo, cuando realmente él lo que iba a hacer era que nos iba a liberar, pero espiritualmente hablando.
De la misma manera cuando dijo, derribaré el templo y lo levantaré. ¿En cuántos días? Que la gente decía, pero ¿cómo va? Es que él no estaba hablando del templo físico. Estaba hablando de ese templo que somos hoy en día, que somos templos del Espíritu Santo. De ese templo era el que hablaba, y en verdad lo construyó en 3 días, cuando murió y cuando resucitó en esos 3 días. La reacción de María, pues, ¿cuál fue la pregunta de María? Volvamos a Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pero no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No será llamado Dios, aunque lo fuera, aunque lo fue y lo sigue siendo, pero será llamado Hijo de Dios. Y ahí vemos el grande privilegio que tenemos tú y yo, que hoy en día, ¿cómo somos llamados? Somos llamados igual que el Señor Jesucristo cuando nació. Somos llamados hijos de Dios. Es una posición en la que nos ha puesto, y valga la pena la redundancia, Dios en su amor y en su gracia, como hijos suyos. Lógicamente, todos, como sabéis, no somos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios aquel que cree y recibe al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Cómo será esto? Se debía lógicamente a la maravilla. Es que si nos ponemos en las sandalias de María en ese momento, primero, se está pareciendo un ángel. Normalmente las primeras palabras del ángel son casi las mismas a todos los que se les ha parecido, y es, no temas. Porque claro, es lo primero que es la reacción como normalmente de una persona, pero después de eso le habla, como dije, en idioma que ella entendiese, y le dice lo que le dice. Lógicamente, humanamente hablando, esto no es posible. Claro, ella enseguida dice, pero ¿cómo puede ser esto si no he estado con ningún varón? ¿Cómo voy a quedar yo embarazada? Pues el Espíritu Santo ha hecho esa concepción virginal, aunque el ángel no lo dijo explícitamente, pero la respuesta fue esa, una concepción virginal. Sería un milagro del Espíritu Santo, él iba a venir sobre ella y el poder de Dios le iba a cubrir para el problema que tenía María en cuanto al cómo. Parecía imposible, humanamente hablando, pero la respuesta de Dios es el Espíritu Santo, porque para lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. Muchas veces pensamos que lo que no es posible humanamente hablando, el Señor no lo puede hacer. No sé si Dios ha hecho algún milagro en tu vida, pero solamente el milagro de la salvación, el que seas tu templo del Espíritu Santo, eso es un milagro, es el milagro más poderoso que puede haber hecho Dios en ti. Porque si tú no recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, pues estarás condenado, irás al infierno. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer el estar en la gloria de Dios? No hemos hecho nada, solo por pura gracia estamos en esa posición que nos ha dado el Señor, y es el ser hijos de Dios. Lo que a María le parecía imposible humanamente hablando, la respuesta de Dios fue el Espíritu Santo. Dios le dio a entender a María que confiara en el Espíritu Santo, pero así como María confió en el Espíritu Santo, en ese entonces, así nos responde hoy en día a nosotros. El Señor nos dice, confía en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En ti. Mora en ti y mora en mí. ¿Qué clase de confianza tenemos en Dios? Y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué a veces dudamos de lo que Dios puede hacer?
porque estamos viendo las cosas humanamente y se nos olvida que en nosotros hay alguien que no es humano, que puede hacer maravillas en nuestras vidas si le creemos y si aceptamos y si somos obedientes a Él. ¿Cuál fue la respuesta de María al final? Es que, claro, es que ahora tengo mucho tiempo, pero después no voy a poder tener tiempo, es que estoy trabajando, es que esto, es que como solemos poner disculpas cada uno de nosotros cuando Dios nos confronta en algo y nos dice, deja ese pecado, o apártate de esta cosa que sabes que no está bien. Ay, Señor, es que sí que lo haré, pero ahora no. ¿Cuál fue la respuesta de María? El versículo 38. Entonces María dijo, pues no sé cómo vayamos a hacer esto, ¿verdad? Allí no dice nada de eso. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mirad esa respuesta que ha dicho esta mujer en ese momento. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué persona tiene la capacidad de obedecer a Dios en una cosa sobrenatural como esa para decir, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra? Por eso debemos admirar a María, porque fue una mujer entregada al 100% a Dios. No se puso a pensar, ya, pero es que cuando yo quede embarazada, eso se va a notar. Porque algunos dicen por ahí, lo que menos se puede ocultar es una cara fea y una barriga embarazada. Ella no se puso a pensar, ahora qué voy a hacer, qué le voy a decir a José, mis amigos, madre mía, mis amigas, lo que van a decir. Nada, simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Esa gran mujer no cuestionó a Dios, ni se puso a pensar en lo que podía pasar, porque podía morir por estar embarazada sin saber de quién. La llamarían adúltera, la apedrearían hasta matarla, pero aceptó con fe y con humildad ese gran honor que fue que le dio Dios de una manera tan misteriosa, de ser la madre de tan esperado Mesías, del que habían anunciado desde hace muchos años atrás. Ella iba a ser la madre de ese Mesías. Estoy seguro de que ella habría escuchado los libros de la ley, cuando los abrían y cuando los leían, hablando en cuanto a que vendrá el Mesías, y darse cuenta que iba a ser por medio de ella. A mí es que se me pone la piel de gallina al pensar, Dios me va a usar a mí para esto. Y la pregunta es, ¿a ti Dios te ha llegado a usar alguna vez para algo? Yo te digo, hermano y hermana, y amigo o amiga, si no conoces al Señor aún, Dios en algún momento nos ha usado para algo. Lo que pasa es que estamos tan absortos en nuestras cosas que ni siquiera nos damos cuenta. En el momento que tú ayudas a alguna persona, tú no te das cuenta si a esa persona le ha estado pidiendo a Dios, Señor, mándame ayuda, y has llegado tú como su ayuda. El Señor te está usando allí. Muchas veces el Señor nos usa de una manera sobrenatural, aunque nosotros lo veamos simplemente. Si tú le das algo a alguien y esa persona se pone a llorar, entonces uno dice, vaya, que se emocionó por esto. Sí, pero después esa persona te dice, es que estaba orando al Señor porque necesitaba esto que tú me has traído ahora. Allí es donde debes de decir, pues esto entonces no lo hice yo. Ha sido el Señor que me ha usado para que lo hiciera. Nosotros, hace más de 20 años atrás, la nevera estaba un poco así como a la venta, como se suele decir. Agua y poco más. Y nuestra hija tenía, pues no había nacido Angélica siquiera, nuestra hija mayor tenía 5 añitos o así. Un niño de 5 años no entiende el abrir la nevera y que no haya un yogur o una compota o algo para ella. No teníamos.
dinero. Simplemente oramos al Señor y dijimos, pues, Señor, confiamos en que tú nos proveerás. Dinos qué tenemos que hacer para de esa manera hacerlo. Confiamos en ti. Y una media hora después llegó el pastor de la iglesia donde nos congregábamos con un montón de bolsas de Mercadona, diciéndonos, es que hemos estado orando en la iglesia y dijimos, pues vamos a llevarle alimentación a los Sosa, que seguro que les faltará. El Señor usó a la iglesia donde nos congregábamos y en menos de 5 minutos la nevera estaba a tope, como se suele decir. Y todo eso, ¿por qué? Porque confiamos en el Señor, pero lógicamente éramos miembros de una iglesia, de la cual el Señor puso en su corazón el que nos llevara alimentación. El Señor usó al pastor de esta iglesia y a los hermanos para hacer estas cosas. ¿De qué manera nos usa el Señor como iglesia para bendecir a otra familia si no estamos dispuestos a hacer nada? Pastor, ¿y si ponemos €1 al mes cada uno? ¿Qué es €1 para ti? Y si venimos 40, ¿qué recogeríamos? 40 euros. Tú te imaginas una compra, no será mucho, una compra de 40 euros, pero tú te imaginas una compra de lo necesario, de pan, leche, agua, café, para alguien que de pronto esté orando porque tiene necesidad. Y llegar nosotros con esa compra, no estaría usando a la iglesia para ese milagro de esa persona que está pidiendo allí. ¿Y qué has hecho tú? Hemos puesto €1. No hemos hecho otra cosa, pero te has dejado usar por el Señor, porque allí no está usando el Señor a la persona que va a entregar solamente, sino a toda la iglesia, a todos los que hemos estado dispuestos a que vamos a poner un poco para que bendigan a aquella persona que está padeciendo necesidad. Porque ¿sabes qué? Hoy pones el euro tú, pero mañana es que quizás seas tú el que necesite esa bolsa de comida, porque no lo sabemos. No sabemos de qué manera puede darnos vuelta la vida y el Señor enseñarnos cosas que aún no creemos que puedan pasarnos. María aceptó con fe y con humildad ese gran honor. Y María se entregó al Señor cumpliendo todos sus maravillosos propósitos. El relato bíblico continúa y sabemos todo lo que pasó. Yo lo que quiero es concluir en este momento, hermano y hermana o amigo, tú que me estás escuchando, ¿qué te impide entregarte al Señor? ¿Tienes algún obstáculo para entregarte al Señor de todo corazón y con la misma fe que María lo hizo? Porque María, si lees las escrituras, en ningún momento dice de que María estaba arrodillada orando a Dios, pidiéndole que la dejara embarazada para que ella fuera. Sencillamente, el relato bíblico que nos dice, tal cual como dice la palabra, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando al ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favor. Ni siquiera dice lo que estaba haciendo. Simplemente el Señor la usó en lo que la quiso usar. ¿De qué manera te quiere usar Dios a ti? A vosotras como madres, pero también a nosotros como padres o como hijos o hijas. ¿De qué manera crees tú que Dios pueda usarte? Entonces podrías decir, tal como ella lo dijo, he aquí, el siervo o la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿De qué manera estás dispuesto o dispuesta en tu corazón a que el Señor, cuando te vaya a usar, te diga lo que tengas que hacer y tú digas, heme aquí, la sierva del Señor? María dijo eso, he aquí, la sierva del Señor. Pero José, en Mateo capítulo 1, versículo 24, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Pero es que ese hijo que les nació, el Señor Jesucristo, en Mateo 26, 39, dice, no sea como yo quiero, sino como tú.
En el momento que casi ya iba a ser entregado, esa fue la oración del Señor Jesucristo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entregado totalmente al Señor. ¿De qué manera nos entregamos nosotros a Dios? Muchas veces podemos pensar, pues yo he escuchado de muchos hermanos que el Señor los ha usado, aunque sea para cosas insignificantes que nos parecen, de ayudar a alguien y que esa persona diga, si es que estaba orando por esto. A mí nunca me ha usado para nada eso. ¿Por qué será? ¿Tú te has visto tu corazón? ¿No será que de pronto no estás dispuesto a ser usado? Examínate y ve en la palabra de Dios que Dios te quiere con un corazón dispuesto para Él. ¿De qué manera podemos hacerlo? Pues eso, teniendo en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, esa disposición de decirle al Señor, tal cual como dijo el apóstol Pablo también, ¿qué quieres que yo haga? Y mira que el apóstol Pablo, si nosotros éramos enemigos de Dios, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Y aún así, perseguidor, con el poder que tenía, con las cartas que llevaba y todo, cuando se le apareció el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que le dijo el apóstol Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Siendo quien era. ¿Quiénes somos nosotros? Nos creemos mucha cosa y ni siquiera nos paramos a pensar, ¿qué quiere el Señor que yo haga? De pronto no salvar un pueblo, porque ese papel ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y gloria a Dios, y amén por ello. Somos salvos por gracia a través del Señor Jesucristo. Pero quizás quiere usarte en algo que incluso ni siquiera sabes aún. Pero te darás cuenta cuando de corazón vayas al Señor y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y te aseguro que el Señor te va a ir mostrando el camino por donde Él quiere que vayas y hacer lo que Él quiere que tú hagas. Si es que le has orado de corazón y le has pedido al Señor estas cosas. Hermanos, la madre del Señor Jesús no fue otra que una persona entregada a Dios en todo momento. He aquí la sierva del Señor, le dijo. ¿Qué clase de siervo eres tú? Porque eso debemos ser, siervos. ¿Cuándo va a ser el momento en que tú vayas al Señor en oración y le digas, he aquí, el siervo del Señor, úsame en lo que tú quieras que usarme? Vamos a orar.